La noche de la derrota no fue solo una pérdida de béisbol, fue la desintegración silenciosa de un imperio, un colapso tan profundo que todavía resuena como un eco sepulcral en el Rogers Center. Lo que presenciamos no fue la simple conclusión de una serie, sino el nacimiento de una leyenda trágica, una herida autoinfligida cuyo origen, insisto, y aquí radica la primera clave, no fue el picheo ni la defensa, sino la corrosión implacable de la confianza. Recordemos esa escena final. Will Smith conecta esa línea que desgarra la noche, el esfuerzo desesperado de Bobby Chet que se queda corto por centímetros, y la explosión de júbilo de los Dodgers. Mientras el dugout rival se inunda en la euforia de campeones, el silencio en el lado de los Blue Jays era más pesado que el plomo, una mudez absoluta. Guerrero Jr. se desploma, sus guantes caen al suelo como banderas rendidas. Alejandro Kirk oculta un rostro convulsionado por la rabia y el deshonor. Pero es el manager, John Schneider, quien nos ofrece el primer indicio de la catástrofe subyacente. Su cabeza agacha contra la pared. Su silencio era el de un hombre que no solo había perdido el partido, sino el control de su propia nave. Algunos comentaristas argumentaron que esa parálisis inicial era señal de respeto ante la derrota. Yo les digo, no, era el pánico ante el vacío. Según datos internos que hemos podido reconstruir, en ese exacto instante, la probabilidad de ganar la serie había caído a un 0.05%, una cifra que actuó como un ejecutor, no como una estadística. La tensión se rompió con la furia bestial de Bichette. Alguien en el dugout intentó encender la pantalla para revisar la jugada, un gesto inocente que desató una tormenta. «Basta, no quiero escuchar más sus gritos», rugió Bichette, golpeando una botella de agua que estalló como una granada de frustración. Ese sonido metálico no era solo agua derramada, era el primer clavo en el ataúd del Team Chemistry. Acto seguido, en el claustrofóbico túnel que conduce al camerino, la confrontación que todos temían se materializó. Guerrero Jr., con el puño temblando, solo miraba hacia adelante, intentando que el peso de la derrota lo aplastara antes de que alguien más lo hiciera. Bichette lo alcanza. Su voz es un latigazo. «Tú lo dijiste. Dijiste que terminaríamos esto en nuestra casa, que no dejaríamos que se rieran en nuestra cara. ¿Y este es el resultado?» La réplica de Vlad Jr. fue inmediata, cargada de una ira hirviente. «Cállate. Yo luché con todo. ¿Y qué hay de ese doble play, Bo? ¿Esa es tu gloria? Ese error nos costó más que cualquier inning». Fue Kirk quien tuvo que interponerse, gritando en vano. «Basta. Hemos perdido. Es todo. Dejen de destruirnos entre nosotros». El aire estaba tan denso que era imposible respirar. Y fue allí, en medio de esa tregua helada, donde el novato Addison Barger, con una voz baja que todos oyeron, pronunció la verdad lapidaria. «Ahora sé por qué no podemos ganar. Por esta razón». Esa frase, breve y demoledora, fue el plot twist en la narrativa interna del equipo. Pero el verdadero sismo ocurrió una hora más tarde, en la sala de prensa. Schneider, intentando desesperadamente recuperar la autoridad, declaró con voz ronca: «Perdimos por falta de concentración». En ese momento, Kevin Gausman, el ace, se levantó con paso deliberado y golpeó la mesa. El eco sordo obligó a la sala a contener la respiración. «No es la concentración, John. Perdimos por tus decisiones. Yo podía seguir en la séptima. ¿Por qué me sacaste? ¿Quién ordenó ese cambio? El error está en el sistema». Gausman, con su puñetazo, estaba señalando un fallo que trascendía al juego mismo. Él sabía, y nosotros sabemos por el seguimiento de sus pitch counts, que Gausman tenía un 15% de margen de picheos respecto a su promedio de temporada.
un dato que refuta categóricamente la decisión de Schneider de confiar en un relevista con solo 2 días de descanso, simplemente porque un algoritmo analítico lo sugería. La frase "The fault is in the system" que ESPN obtendría y transmitiría a la mañana siguiente no era solo una crítica a una mala decisión, sino un grito de guerra contra una estructura organizacional fría que prioriza el dato sobre el instinto y la confianza. La prensa se volvió histérica. Los titulares del Toronto Star clamaban: "Blue Jays colapsan desde adentro". Bichette, con la mirada de hielo, atendió a los medios y lanzó su dardo más venenoso. ¿Qué necesitamos? ¿Cambios? No. Necesitamos un líder real, que nos guíe con sus acciones, no solo con palabras. Esto, obviamente, golpeó el corazón de Schneider. Horas después, Guerrero Jr. añadió leña al fuego con su entrevista a Sportsnet. Estoy harto de los hombres de palabras. Solo necesitamos resultados y victorias. El mundo interpretó esto como un ataque directo a Bichette. Sin embargo, en el fondo, yo lo veo como el lamento de 2 almas perdidas, ambos gritando SOS desde el mismo barco que se hundía, pero en direcciones opuestas. La escena final, el giro cruel de esta tragedia, se desarrolló en la oficina del piso superior. Mark Shapiro y Ross Atkins se reunieron con Schneider. El aire era pesado, inmovible. Atkins, con una calma que hacía temblar, le preguntó a Schneider: «John, sé franco, ¿aún tienes control sobre este equipo?». El manager guardó un silencio tan prolongado que se sintió eterno. Finalmente, casi inaudible, susurró la frase más devastadora de toda la noche: «Nadie me escucha ya». En ese instante, Atkins colocó una carpeta en el escritorio: los documentos de reestructuración interna. La verdad es que la demolición del equipo no fue una reacción a la derrota. El front office ya tenía preparado el plan de contingencia. El colapso había sido tan evidente para la cúpula directiva que ya habían anticipado esta purga estructural. Schneider, al ver el plan, supo que sus 32 años de sueño se habían hecho añicos. En un arrebato de dolor mudo, golpeó su computadora de escritorio, que se estrelló contra la pared. Según una fuente anónima de TSN, fue la primera vez que lo vimos llorar. Lloró no como un manager, sino como un hombre herido. En la televisión, las leyendas del juego ofrecían su veredicto. Pedro Martínez, con una solemnidad inusual, sentenció: «He visto muchas derrotas, pero nunca un equipo tan completamente roto en una sola noche. No perdieron contra los Dodgers, se mataron a sí mismos». David Ortiz asintió: «Un equipo que pierde el corazón, el orgullo y el alma, no tiene futuro». Y Derek Jeter resumió la esencia del fracaso. El béisbol es un deporte de confianza. Una vez que pierdes esa confianza en el equipo, ni el jonrón más potente tiene significado. La tragedia de los Blue Jays no está en el marcador 5-4. La tragedia reside en la imagen de Bichette y Guerrero, 2 superestrellas, 2 líderes potenciales, dándose la espalda en el camerino, reducidos a extraños bajo el mismo uniforme. El joven Barger lo entendió todo. La falta de liderazgo no era un vacío de talento, sino un vacío de espíritu colectivo. La victoria de los Dodgers será recordada por la gloria, pero la historia que realmente trascenderá, la lección de la que cada franquicia de la MLB debe tomar nota, es la de esta silenciosa y brutal implosión, la noche en que el reino de los Blue Jays se desmoronó, no por la fuerza del enemigo, sino por la traición interna. Y la pregunta que flota sobre el Rogers Center vacío, bajo la fría llovizna de Toronto, es: ¿podrá esta ceniza dar a luz a un fénix? ¿O es este el final definitivo de una generación de ensueño? El silencio aún no tiene respuesta, pero la búsqueda de ese nuevo líder es la única historia que queda por contar.